Buenas noches, Dios los bendiga. Esperamos en Dios que se encuentren bien. Contentos de estar una vez más con ustedes. Hemos estado hablando de los jóvenes, ¿verdad? Tan importante que es en nuestras vidas, la descendencia de nosotros, los jóvenes, ¿verdad? Que tenemos como hijos e hijas y nietos y nietas. En esta noche le quiero dar gracias a Dios, ¿verdad? Empezamos una vez más, otro mes más. Ya se nos fue enero, ahora empezamos el mes de febrero. Le damos gracias a Dios por el mes de febrero, por todos los días, por la victoria que nos da todos los días, ¿verdad? Por el amor inafable con que nos ama todos los días, nuestro Padre Celestial. Porque acordémonos que siempre le estamos diciendo que Él es nuestro Padre Celestial, que Él es nuestro Dios y nuestro Creador. Amén. Porque así lo dice el Salmo 100, ¿verdad? Que tenemos que alegrarnos, entrar por sus puertas con acción de gracias. Y acordémonos que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, que Él es nuestro Dios. Jehová, Dios de los ejércitos, es nuestro Dios. Amén. Bueno, ahora vamos a empezar. Como siempre les he dicho, a mí me gusta leer el Mateo 6. Amén. Mateo 6:9, el Padre Nuestro, tan importante que es. Y he estado platicando con ustedes y les he estado diciendo y recordando si tienen algún otro salmo que a ustedes les gustaría que nosotros empezáramos con ello, pues nosotros empezamos con ese otro salmo, pero este es el salmo que yo he sentido en mi corazón, ¿verdad? Cada que nosotros empecemos a grabar, a poder estar con ustedes, ¿verdad? Le damos gracias a Dios por sus vidas, porque ustedes pueden estar con nosotros y nosotros con ustedes y podemos compartir la palabra que es tan importante, aplicarla a mi vida primeramente y luego a la de ustedes. Amén. Bueno, gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios así como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Y dice amén. Pero nosotros vamos a concluir con el 14 y el 15. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, porque si perdonáis, a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Es muy importante perdonar. Acordémonos que hemos hablado anteriormente, el perdón, el perdón, el perdón, el perdón. Amén. Tenemos que perdonar, tan importante. Acuérdese que la vez pasada le decía, si usted no perdona a tal persona, sea quien sea, usted está encadenado con esas esposas junto a la persona. Amén. Junto a la persona van encadenados. Pero en el nombre de Jesús, amén, usted perdona esta noche, sea quien sea, se la ha ofendido, se lo ha ofendido, se ha hablado de usted o le ha hecho algo mal, en el nombre de Jesús, declaramos que usted suelta, Señor, aleluya, que se suelta en el nombre de Jesús esas cadenas y en el nombre de Jesús Dios nos perdona a nosotros también porque perdonamos a esas personas. Amén. Se sueltan esas cadenas de impiedad en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, estaba yo pensando, acordémonos que estábamos hablando, ¿verdad? Vamos a seguir con los jóvenes, tan importante que es que nuestros jóvenes, nuestros hijos, nuestras hijas, ¿verdad? Escuchen la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que si guiamos a nuestros hijos, ¿verdad? En el camino del Señor, aun aunque fueran viejos, siempre se acordarán de ella. Porque Dios hace un pacto con nosotros, que somos nosotros y con nuestros padres y los padres de nuestros padres y nosotros con nosotros. Y entonces los hijos vienen a ser hijos de promesa de nosotros, del Padre, hijos de promesa. Nuestros hijos son hijos de promesa. Gloria a Dios. Acordémonos que estábamos leyendo, vamos a repasar, ¿verdad? Eclesiastés, si lo tiene, por favor búsquelo en su Biblia, Eclesiastés 9. Amén. Y si no lo tiene, pues aquí lo tengo yo, en el nombre de Jesús.
Dice que son consejos para la juventud. Amén. Eclesiastés, perdón, se me caía la pluma. 9. Vamos a leer desde el 11. Bueno, 9, 11, 9. Alégrate, joven, en tu juventud, y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Amén. Quita pues de tu corazón el enojo y apártate de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Amén. Porque todo pasa. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver el 12. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Amén. La palabra del Señor lo dice muy claro. Amén. Nosotros nos tenemos que acordarnos de nuestro Creador en los días de nuestra juventud. Amén. Porque cuando vienen los años, ¿verdad? Después no estamos contentos porque no hemos hecho nada. Y cuando somos guiados por el Espíritu Santo, guiados, enseñados, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos esa satisfacción que un día que estemos con el Padre, ¿verdad? Porque todos vamos a padecer, vamos a estar frente al Padre un día, ¿verdad? Y ahí es cuando el Padre es el que nos va a juzgar, el Padre es el que va a decir qué es lo que hiciste con tu vida, qué hiciste con los hijos que te presté, porque todos los hijos somos prestados. Amén. Entonces, si usted ha caminado en el camino del Señor, ¿verdad? Y ha hecho lo bueno delante de los ojos de Dios, ¿verdad? Y ha sido, ¿cómo le diré? Ha sido un buen hijo, ¿verdad? Que tratamos de ser buenos hijos, de ser fieles a Dios y de ser, ¿cuál es la palabra? Obedientes. Amén. Obedecemos al Padre, que es tan importante, y obedecer a vuestros padres, que también es muy importante. Eso es lo que yo quería llegar ahí, ¿verdad? Que tenemos que obedecer. Es muy importante. Y Dios es el que sabe todas las cosas cuando nosotros estemos frente a Él, ¿verdad? Y cuando estamos aquí en la tierra, pues vamos a tratar de hacer bien a nuestros prójimos y a tratar de hacer, ¿verdad?, lo que dice nuestro Padre Celestial en su palabra. Amén. Eso es lo que quiere Dios. Una vez que venimos a Él y nosotros lo dejamos, que nos guíe, que nos enseñe, que nos pastoree por medio de su palabra y llega el crecimiento, ¿verdad? Y entonces cuando nosotros ya seamos viejos, como muchos, ¿verdad? Muchos en los años y muchos en el camino de Dios, ¿verdad? Con la sabiduría y el entendimiento que Dios nos da, con la madurez, ¿verdad? Entonces, ya vamos entendiendo qué es lo que quiere Dios de nosotros. Que le amemos, amén. Que andemos en sus caminos, que es lo más importante. Que recibamos al Señor Jesucristo en nuestros corazones, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y sin Jesús nosotros no podemos ir al Padre. Amén. Gloria a Dios. También quería recordarles, ¿verdad?, que en 1 Timoteo 4:12 dijimos que nadie tenga en poco tu juventud. Amén. En los años que sean, que Dios le llame, es muy importante, lo más importante es para Dios. Amén. No importa la edad que Dios le llame. Amén. Tenemos que hacer, tenemos que obedecer. Amén. Gloria a Dios. También estuvimos leyendo varios versículos, ¿verdad?, de la Biblia. No sé si se acuerdan de algunos de ellos. Hay muchas citas bíblicas. Amén. También dice Lamentaciones 3:27, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Amén. También nos dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu Santo que decíamos que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza. Todo lo que el Señor dice, eso estaba en el Señor Jesucristo y eso es lo que a nosotros nos da también. Amén. También acordémonos que Romanos nos dice 12:21, no seas vencido de lo mal, sino vence el mal, con el bien. Amén. Y también nos dice 2 Timoteo 2:22,
huye también de las pasiones juveniles. Amén. Gloria a Dios. Y es bien importante que nadie tenga, ¿verdad?, en poco tu juventud. Amén. Porque en realidad Dios llama a la hora y el tiempo que Él quiere llamarnos. Yo me sentía cuando vine al Señor, todavía estábamos solteras, mi hermana y yo, Verónica, que vinimos al Señor primeramente. Después que ya empecé a conocer a Dios y que amé al Señor Jesucristo tanto como lo amo y hemos crecido en su camino, yo también me preguntaba por qué no vendríamos antes, ¿verdad? Y hemos escuchado a personas preciosamente amadas en el Señor Jesús y en el pueblo de Dios que dicen, ¿por qué no conocía yo a Dios antes? Porque Dios tiene su tiempo perfecto para nosotros. Él es perfecto en sus caminos y viene a ser perfecto en nosotros. Porque el tiempo de Dios en nosotros es perfecto. El tiempo será porque Él quería que nosotros conociéramos todo lo que conocimos anteriormente para ya no regresar atrás. Amén. Porque una vez que venimos a Él, su palabra dice que somos nuevas criaturas. Dice, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Amén. Eso es lo más importante. Dios nos deja pasar por cosas. Amén. Y nosotros cuando venimos a Él nos damos cuenta, wow, todo el tiempo que yo sentía, todo el tiempo que perdí, ¿verdad? Pero Dios así lo quiso, que viniera en el tiempo que Él nos escogió, ¿verdad? Para venir a Él y conocerlo, que el tiempo que hemos tenido de conocerlo, en nosotros hemos visto tantas maravillas y cosas y milagros que Él ha hecho en nuestras vidas y en la gente a nuestro alrededor, los milagros que ha hecho, las sanaciones, la salvación, que es el número uno más importante en nuestras vidas, la salvación de nuestras vidas, la salvación de nuestras almas. Eso es lo más importante. Amén. Por eso su palabra dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Que también dice, el que creyere será salvo, mas el que no creyere, que tristemente, pues será condenado, ¿verdad? Pero Él nos da oportunidad para que nosotros seamos salvos. Y sé que usted y nosotros vamos a ser salvos. Y muchos que no conocen a Dios van a venir a Él y van a ser salvos también. Porque su palabra dice, cree en Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Y eso es verdad, porque Él es fiel a su palabra. Él lo cumple, es un Dios de promesas y sus promesas son verdaderas. Amén. Su palabra dice, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. ¿Por qué? Porque nuestro Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Gloria a Dios. También quería comentar con ustedes y seguir platicando, ¿verdad? Y enseñando que Dios usó muchos jóvenes en la Biblia y usa todavía hasta el día de hoy muchos jóvenes. Y el que quiere usar, que se deje usar por este Dios poderoso, grande, hacedor de maravillas. Amén. Mire, estaba yo leyendo la palabra del Señor en el libro de Génesis y estaba yo viendo a tanto joven que Dios usó. Amén. Entre ellos tenemos a José. José el soñador, le decían, porque soñaba. Él era hijo de Jacob. Amén. Y Jacob era hijo de Isaac. Y Isaac era hijo de Abraham, nuestro padre Abraham. Amén. Eran 3 generaciones ahí. Amén. Entonces, José, el hijo de Jacob, entonces su abuelo, el papá de Jacob, era abuelo de él. Y Abraham, Isaac, era el padre de José. Y entonces el bisabuelo, tatarabuelo, como decimos, era nuestro padre Abraham, de José. Amén. Qué tremendo. Tantas generaciones de generación en generación. Amén. Dios no se olvida de las generaciones. Dios es un Dios fiel. Por eso digo que nuestros hijos son hijos de promesa. Amén. Abraham, Isaac y Jacob. Son 3 generaciones ahí. Entonces ya José viene a ser la 4ª generación. Amén. Qué tremendo. Y Dios tiene planes y propósitos para cada uno de nosotros. Amén. Así como lo tenía con José. Amén. Y en realidad, déjenme decirles una cosa que escribí.
Se las voy a leer. Tristemente, algunos jóvenes piensan que Dios no los puede usar. Piensan que el Señor solo podrá usarlos una vez que hayan acabado las carreras de la universidad, ¿verdad? De cuando van a estudiar, de los colegios, o primeramente se tienen que casar para luego ser útiles en las manos de Dios. Nada de eso. Estamos muy lejos de la verdad muchas veces. Amén. La Biblia enseña una y otra vez que el Dios Altísimo es capaz de usar a cualquiera. Hoy todo lo que quiero hacer es decirles que podemos ver la Biblia, ¿verdad? En las Escrituras, cómo puede Dios usar a los jóvenes y cómo los pudo usar. La Biblia enseña una y otra vez que el Dios Altísimo es capaz de usar a cualquiera. Hoy lo que quiero hacer es nombrar varios de los jóvenes, ¿verdad? Usando las Escrituras. Son muchos. Amén. Ahorita podemos recalcar como 10, ¿verdad? Pero me gustaría de cada uno de ellos hablarles y decirle lo que Dios hizo en cada uno de ellos. Amén. Porque Dios tiene planes y propósitos. Amén. Como los ha tenido con estos jóvenes, los tiene con usted, no importa la edad que tenga. No importa la edad que tenga, para Dios no hay nada imposible. Y si Dios lo llama ahorita, es porque tiene planes y propósitos para su vida. Amén. Uno de los ejemplos más tremendos es de un joven, ¿verdad? Usado por Dios. José el Egipto. Así se le puso. Hijo de Jacob. Después de ser rechazado y vendido por sus hermanos, tenía solamente 17 años. Era un pastorcito de ovejas. Amén. Pero le decían el soñador porque era el más pequeño. Tenía como 10 hermanos y con él eran como 12. Amén. Y ya eran mayores. Entonces él era el más pequeño y era el que cuidaba las ovejas. Amén. Pero él solo tenía 17 años. Y José acabó cuidando de la casa de uno de los hombres más poderosos después que lo vendieron los hermanos. ¿Y por qué lo vendieron? Porque su padre, que era Jacob, lo amaba mucho. Y lo amaba mucho porque lo tuvo en la vejez. Amén. Y su mamá le hizo una túnica de colores preciosa, preciosa, preciosa. Y nada más a él. Amén. A los mayores no. Nada más a él porque era el más pequeño. Y porque era el más pequeño lo cuidaban y los demás se iban a trabajar al campo. Y a José lo mandaban a cuidar las ovejas. Era el pastor de las ovejas, ¿verdad? Y también le voy a hablar un poco de Samuel. Samuel era joven, no era joven como Josué, ¿verdad? Samuel era un niño, ¿verdad? Que su mamá, Ana, lo llevó al templo. ¿Por qué lo llevó al templo desde pequeño? Porque ella no podía tener hijos. Amén. Entonces ella le dijo a Dios, si tú me das un hijo, yo te lo dedico y te lo llevo al templo. Y eso fue lo que hizo Ana cuando tuvo a Samuel. Siendo un niño, se lo dedicó a la obra de Dios, ¿verdad? Por su piadosa madre, Ana. Como niño, Samuel oyó la voz audible del Señor y recibió una palabra profética, amén, de Elí. Quiere decir que era el pastor de esa iglesia, de ese templo, donde su madre lo había llevado. Amén. Ahora les voy a hablar un poco del pastorcito David. Dice que hoy día tendemos a pensar en David como el rey más importante sobre la tierra de Israel. Era fuerte, valiente y un hombre conforme al corazón de Dios. Pero Dios lo escogió desde pequeño, desde jovencito. Y también era un pastor de ovejas. Él tenía hermanos, pero eran guerreros. Ellos guerreaban, ¿verdad? Y su padre mandaba a David a pastorear las ovejas. Amén. Sus hermanos peleaban con los filisteos, pero David cuidaba de las ovejas. Y si tenía que pelear, peleaba con osos, leones y otros animales salvajes. Amén. Pero Dios lo escogió a él. Amén.
¿Para qué? Para ser un rey. También vamos a hablar de él más adelante. Solamente quiero enseñarles de lo que vamos a hablar, ¿verdad? De cada uno de ellos y de su historia. También habla de una criada, ¿verdad? De la mujer de Naam. La sanidad de Naam, el capitán del ejército, ¿verdad? También habla de ella. El capitán Naam le dio la lepra y era un capitán, ¿se imaginan? Y ella dice que ella le dijo que el profeta le decía que se fuera, ¿verdad?, a meter 7 veces en el río Jordán y el Señor lo curaría. ¿Qué es lo que está diciéndole ahí? Era un capitán. ¿Qué esperaba el capitán? Que aquel siervo de Dios, aquel profeta de Dios, ¿verdad?, que era Eliseo, viniera a él y pusiera la mano sobre él y lo sanara. Pero no era así lo que Dios quería. Lo que Dios quería era obediencia. Y le dijo que se fuera, le mandó decir con la criada, ¿verdad?, con esta muchacha, que fuera al Jordán y se sumergiera 7 veces. Amén. Qué tremendo está. Porque él tenía que buscar su sanidad, tenía que ir al río y tenía que obedecer. Amén. Gloria al Señor. Y esta sierva servía a la mujer de Naam, o sea, la esposa del capitán del ejército. Amén, que era, pero reconocido. Entonces la niña, ¿verdad? Porque era una pequeña, gloria a Dios, yo lo escribí todo esto, ¿verdad? Para poder ir poco a poco ahí enseñándoles. Había la fe ahí, tenía que ir la fe, ¿verdad? Y le decía, si rogase mi señor Naam al profeta Eliseo, que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra, le dijo la niña, ¿verdad? El rey oyó las palabras de la niña judía y siguió su consejo y buscó sanidad. No sabemos nada más acerca de la chica en cuántos años tenía, pero sí sabemos que poseía una gran fe, porque la niña les dijo que si buscaban a Eliseo, ¿verdad?, lo sanaría. Ahí iba la fe de la criatura. Amén. Del poder de sanar del Dios de Israel. Amén. Pero ¿qué quería? ¿Qué le mandó decir el profeta Eliseo? Que fuera al río Jordán, que se zambutiera 7 veces. Amén. Y cuando saliera las 7 veces, al decir 7 veces, él iba a ser sanado. Amén. Pero ¿qué pasó? Que él se enojó porque él quería que el profeta Eliseo viniera, pero ya le habían dado órdenes. Entonces, tenía que hacerlo. Queriendo y no, fue y lo hizo. Amén. Y hay una película que enseña al profeta que estaba todo lleno de lepra, todo completamente. Y le dijo a sus soldados que se fueran para atrás mientras él se iba a quitar la ropa para zambutirse, amén, en el río Jordán. Y lo que pasó, se quitó primero el casco, poco a poco, porque estaba todo, me imagino, lleno de lepra y de dolor. Y los empezó a quitar la ropa poco a poco y todo lo que traía en la ropa, y se empezó a quitar todo, me imagino que tenía demasiado dolor. Y se metió al agua. ¡Ah, qué tremendo! Se metió al agua y se zambutió una vez. Y salió y estaba igualito. Y se volvió a zambutir la segunda vez. ¿Y qué pasó? Estaba igualito. Y volteaba para arriba. Y me imagino yo que en su corazón a él le dolía y se enojaba porque estaba igualito, todavía lleno de lepra. Y se zambutió la tercera vez y salió y todavía estaba leproso. Y la cuarta vez y salió y todavía estaba igualito. Y la quinta vez se volvió a meter. Mis hermanos, pueblo de Dios, mis hermanas, todavía estaba igualito, lleno de lepra. Amén. El capitán todavía estaba lleno de lepra. ¿Pero qué era? Era la quinta vez. Ahora se volvió a zambutir la sexta vez. Las 6 veces se metió
Y se metía completamente y salía y volteaba para arriba, para los cielos. Y ese hombre estaba igualito, lleno de sarna, lleno de, my God, estaba lleno de lepra. Y cuando se metió la 7ª vez, como el hombre de Dios, el profeta Eliseo le había dicho que a la 7ª vez iba a estar sano, que lo hiciera, se metió la 7ª vez. Y cuando salió limpiecito. Amén. Como tenía la piel, pueblo de Dios, como de bebito. Amén. Léalo en las escrituras. Léalo en las escrituras. Porque así es. ¿Qué pasó allí? Siendo un hombre tan importante, siendo un capitán del ejército. Amén. Tenía que obedecer al siervo de Dios. Y mis hermanos, pueblo de Dios, no le quedó más. Cuando salió nuevecito, como con piel de bebé. Ese es el Dios que nosotros servimos. Al Dios que para Él no hay nada imposible. La palabra de Dios dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, hazte para allá, échate al mar y el monte se echaría. Amén. ¿Por qué? Porque ahí va la fe junto con la obediencia. Amén. Dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza. ¿Han visto alguna vez un granito de mostaza? Muy pequeñito. Que así fuera nuestra fe. Amén. Podríamos decirle a los problemas, háganse un lado. A las enfermedades. La palabra del Señor dice que sano soy. Amén. Y cuando venimos a Cristo, salvos soy. Somos salvos por fe. Somos salvos, somos sanos. Somos todo por fe. Amén. En realidad es algo muy importante leer las escrituras. Porque hay bastante sabiduría y eso es lo que en realidad necesitamos para enseñar la palabra. Necesitamos sabiduría. Amén. Y el entendimiento y que nuestra fe vaya creciendo. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora vamos a hablar del joven Josías, el rey Josías. Dice, el nombre de Josías es conocido en nuestros días porque era uno de los pocos reyes buenos en la historia de Israel y Judá. Su vida se caracterizaba, por el temor del Señor, pero empezó a reinar, amén, con la tierna edad de 8 años. Que usted puede creer que un rey puede reinar a los 8 años. ¿Qué les dije hace rato? La edad no tiene nada que ver para Dios. Amén. Gloria al Señor. Cuando se redescubrieron los libros de la ley, Moisés en sus días realizó una forma nivel nacional que produjo gran avivamiento sobrenatural. Josías llevó a cabo la reforma cuando tenía apenas 16 años. Algunos comentan, ¿verdad?, que Martín Lutero era joven cuando clavó sus 93 tesis en la puerta del castillo. Amén. Gloria a Dios. Lo que quiero decirles que para Dios no hay nada imposible. Amén. ¿Quién decía que Dios puede usar a los jóvenes? ¿Quién piensa que no? No importa la edad que usted tenga, Dios lo puede usar. Amén. También vemos al profeta Jeremías. El testimonio de Jeremías era algo parecido a al Juan el Bautista. Si piensa que José y Josías, David eran jóvenes cuando fueron usados por el Señor, ¿qué diría entonces Jeremías? No había nacido todavía y la mano del Señor estaba sobre él. Dice el Señor textualmente, antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes que nacieses, te santifiqué. Amén. Te di por profeta a las naciones. Amén. Mire qué tremendo. Dios ha usado a estos jóvenes y no importaba. Dios usó a estos jóvenes y no importaba la edad para él. Amén. También vemos a Daniel en Babilonia. Llegó a ser un hombre mayor en Babilonia que comenzó siendo un muchacho. Fue escogido para cargos especiales en el extranjero. Amén.
Y déjeme decirle que Dios usaba a estos grandes jóvenes y se dejaban usar. Amén. También usó a este jovencito. Amén. Cuando Jesucristo, ¿verdad?, estaba aquí en la tierra con sus apóstoles, la gente lo seguía. Amén. Y eran mucho más de 5,000 personas quien lo seguía, porque él se sentaba y les predicaba, les enseñaba. Entonces dice que tenían hambre la gente. Y le decían sus apóstoles, Señor, despídelos, porque ya es tarde y tienen hambre. Y el Señor Jesús dijo, denles de comer. Y entonces ellos dijeron, pero ¿cómo? ¿Cómo le podemos dar a 5,000 personas de comer? Amén. Y este pequeño muchacho traía 5 panes. Dice la palabra de Dios, 5 panes de cebada y 2 pececitos. Amén. Los mismos discípulos menospreciaron su ofrenda preguntando, ¿qué es esto para tantos? Sin embargo, la buena noticia que Jesucristo hizo fue decirle a sus discípulos, ¿verdad?, que se pusieran sus cabezas para abajo, porque Él iba a orar al Padre. Y eso fue lo que hizo. Él oró al Padre y esos pececitos y esos panes que traía, Él oró por ellos y se hicieron, mucha comida se hizo. Y le dio de comer a más de 5,000 personas. Hasta sobraron. Amén. Hasta sobraron canastas de comida y sobraron canastas de pan. Amén. Mire, ahora vemos el apóstol Juan. Qué tremendo. Él tenía 17 años. Era el más joven de todos los apóstoles. Pero él amaba tanto al Señor Jesucristo que se recargaba en su pecho. Amén. ¡Qué alegría! Cristo tenía tiempo para los jóvenes. Cristo tenía tiempo para los niños, ¿verdad? Para las niñas. Porque decía, dejad los niños venid a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Juan se convirtió en un gran predicador y pastor de la iglesia de Cristo y escribió 5 libros del Nuevo Testamento. Amén. Así que hermanos, hermanas, siervos y siervas de Dios, no menospreciemos a los jóvenes y no menospreciemos a nadie que quiera venir. Amén. Para servirle a Cristo. Padre de la gloria, le damos gracias a Dios. También tenemos, gloria a Dios, al Timoteo el pastor. Amén. Él tenía 25 años. Gloria a Dios. Y así sucesivamente. ¿Verdad? Esto es lo que quería yo ir y hablar un poco de todo esto, de cada uno de ellos. Vamos a empezar a hablar, ¿verdad?, el día de mañana. Así hablamos un poco de José, ¿verdad? José el Egipto le decían, pero más bien le decían José el soñador, porque él soñaba. Amén. Él tenía sueños y tarde que temprano Dios los convertía. Fue algo tremendo que Dios usó, porque sus hermanos le tenían un poco más que un poco de envidia, porque era el más pequeño y el papá de ellos lo amaba mucho. Entonces ellos tramaron y lo agarraron y lo metieron a un pozo y luego decidieron venderlo, ¿verdad? Venderlo para que lo llevaran a Egipto. Y ellos pensaron que se había muerto. Entonces, ¿qué pasó? Porque lo único que pudieron tramar, ¿verdad?, era quitarle la túnica y llenarla de sangre de algún animal que encontraron y llevárselo al papá, a Jacobo, y decirle, pues, que se lo había comido un animal. Ese era todo lo que ellos podían decir, ¿verdad? Pero Dios tenía un propósito, ¿verdad? Como Dios tiene propósitos y nosotros tiene planes y propósitos. Mañana vamos a empezar el estudio de José el soñador para que veamos cómo Dios trabaja en nuestras vidas, ¿verdad? Que a veces hay cosas malas que el enemigo trae a nuestras vidas, ¿verdad? Pero Dios las convierte en bendición. A veces hay cosas que vienen a nosotros, pero no vienen de parte de Dios, vienen de parte del enemigo que no nos quiere,
¿verdad? Porque si no quiere a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, tampoco nos quiere a nosotros y siempre anda como león rugiente, tratando de hacernos daño, tratando de devorarnos, ¿verdad? Pero con la sabiduría que Dios nos ha dado y sigamos bajo la protección, ¿verdad? Y la sombra del Omnipotente es como Dios nos protege y nos defiende. Y a los jóvenes, acuérdense que es bien importante venir al Señor, amén, y tener la protección, ¿verdad?, de nuestro Dios y la protección y la sabiduría de nuestros padres. O no menospreciemos la sabiduría de nuestros padres porque es muy importante, ¿verdad? Todo lo que le pasó a José es triste, pero Dios lo usó de una manera tan especial que nos vamos a dar cuenta cómo Dios usó a estos hombres de Dios, cómo Dios usó a José, ¿verdad? Cómo Dios usó a Samuel siendo tan pequeñito que su mamá lo llevó al templo y ahí creció en el templo. ¡Qué tremendo! ¡Aleluya! Y el pastorcito David, como Dios lo usó desde joven también, ¿verdad? Vino a los caminos de Dios. Dios tenía planes y propósitos para todos ellos. Amén. Y también al joven rey Josías y al profeta Jeremías y a Daniel, ¿verdad? De Babilonia, al apóstol Juan, a Timoteo el pastor, todos los pastores, ¿verdad? Vamos a hablar de cada uno de ellos para que veamos cómo Dios los usó tremendamente y ni uno de ellos pereció, ni nada pereció de ellos, nada. Él los salvó y fueron obedientes y Dios hizo grandes y maravillosas cosas en sus vidas, ¿verdad? Y así Dios va a hacer grandes y maravillosas cosas y grandes en la vida de ustedes también. Amén. Y de todos vosotros. Porque los planes nunca se me olvidarán. En el libro de Jeremías dice que Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Amén. Tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Y servimos a un Dios de planes y de propósitos. Amén. Gracias por haberme escuchado, por tener paciencia, ¿verdad? De esta sierva que les ama, esta sierva de Dios y sierva de ustedes, ¿verdad? Que les ama y lo que más desea es compartir la palabra del Señor con ustedes. Al pasar los días, pues ya voy un poco sintiéndome más mejor para platicar con ustedes, con todos vosotros. Dios es Dios de promesas y cumple sus promesas. Amén. Y esperamos en el Señor que se encuentren bien. Si hay algún enfermo, pues oramos en el nombre de Jesús que sane, porque escrito está que Él nos sana desde nuestras cabezas hasta nuestros pies, ¿verdad? Declaramos sanidad en sus vidas. Declaramos también que abra puertas para los que no tienen trabajos, que Dios abra puertas porque Él es el que abre puertas y las puertas que Él abre, el enemigo ni nadie las podrá cerrar. Acuérdense que servimos a un Dios fiel. Solamente hay que creer, amén, como un granito de mostaza y decirle a este monte, échate al mar, y en el nombre de Jesús se echa al mar. Aleluya. También pedimos, ¿verdad? Por todos los niños y las niñas en todo el mundo, por todos los que están antes de nacer, los bebitos, también pedimos por ellos, pedimos por los que están en las cárceles, por los que están en los hospitales, ¿verdad? Le damos gracias a Dios por el pueblo de Israel, bendecimos al pueblo de Israel y pedimos por la paz de Jerusalén y por todos los que están, líderes que están en eminencia, todos los que Dios ha llamado, ¿verdad? Líderes y presidentes que Dios ha puesto y también a los que no ha puesto, mis hermanos, los que no ha puesto, tarde que temprano los quita, ¿verdad? Porque Él tiene planes de bien para Estados Unidos. Amén. Sigamos orando por todos ellos, que se va a hacer la voluntad de Dios. Amén. Nuestros ojos y nuestros oídos, nuestros ojos lo van a ver y nuestros oídos lo van a oír. Amén. Gracias a Dios le damos por sus vidas, por este tiempo tan maravilloso. Siempre lo digo, demos gracias a Dios, es muy importante en todo el tiempo, porque cuando nosotros tengamos alguna necesidad es necesario, ¿verdad?, dar gracias, porque tenemos que tener la plenitud de saber que Él nos escucha, porque nuestro Dios tiene ojos para vernos y oídos para oírnos,
boca para hablarnos y su corazón de Él late a igual que nosotros. Su palabra dice, por nada estéis afanosos, antes sean vuestras peticiones con acción de gracias. Amén. Y el Dios de paz, que sobrepasa todo entendimiento, les dé paz. Que pasen buenas noches. Hasta pronto. Que Dios los bendiga. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno, mis amados, y que el Señor los siga bendiciendo. Amén.